Y buen provecho. Bueno, se cumplen 91 años del ciclón de San Zenón, aquel fenómeno de la naturaleza que devastó en el 1930, devastó especialmente a la capital de la República, por donde entró el ojo del huracán. Recordemos que en aquellos tiempos, bueno, primero resaltar que hubo unas 10.000 casas destruidas y una cantidad de pérdidas. En ese tiempo los daños ocasionados se fueron estimados a vuelo de pájaro en unos 25 millones de pesos. En ese tiempo eso eran todos los cuartos del mundo, porque ya 25 millones de pesos no son nada. Pero de todas maneras hubo muchas pérdidas de vida y muchas cosas, pero recordemos que en aquellos tiempos las casas eran mayormente de tabla de palma, techada de cana, o algunas de zinc. No habían estructuras de cemento, estructuras fuertes. El ciclón era categoría 4, yo diría apenas, sin embargo hizo estragos aquí en la ciudad. El Trujillo, el jefe de la época, reconstruyó la ciudad y entonces eso, no sé si motivó a los áulicos del poder o a él mismo a que le cambiaran la ciudad y le pusieran Ciudad Trujillo a la capital de la República. Pero felizmente ya nosotros, aunque todavía no estamos exentos porque estamos en el mismo la misma ruta de los huracanes, diría el poeta Pedro Mir, que en el mismo trayecto del Sol, en este caso en la ruta de los huracanes, pero como decía, hay estructuras más sólidas que ya es más fácil poder enfrentar estos fenómenos que en ocasiones vienen virados y le dan duro a la población, como ha estado haciendo ahora en Nueva York y New Jersey, por ejemplo, donde hay muchísimos muertos, ahogados y inundaciones y daños por montones. Eso es hasta en Estados Unidos, pero y quizás el hasta no cabe porque Estados Unidos allá construyen muchísimas casas con chirró, con cartón, con unos materiales endebles que no es lo mismo. Nosotros tenemos mejores estructuras en términos en edificaciones para viviendas, por ejemplo, o para hogares, pero también para oficinas públicas, edificios. Allá te levantan unos edificios con unas barras ya vimos cuando el fenómeno aquello, el accidente o la situación causada por a las tres torres gemelas, a las tres torres, cuando a las dos torres, pero fueron tres, ¿cuántos aviones fueron? Tres. Bueno, a las dos torres fueron dos aviones. Dos aviones. Uno a cada una. Pero el tema está, cómo se derretían, se desplomaban como si fueran una torta de casada que tú la metes en un jarrón. Cuando el calor afectó la base de hierro, exacto, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Entonces, aquí no necesariamente pasa eso, porque sobre todo, yo no sé, eso deben explicarlo los especialistas y meterse las instituciones oficiales, que en el caso particular de obras públicas, porque ahora los ingenieros se han inventado de que para quitarle peso a los edificios, tú sabes que están construyendo con una especie de unos cartones, ¿cómo le llaman a eso? Sí, es una especie de chirró, una cosa... Material comprimido. Un material comprimido, pero eso es una cosa también, eso es sencillamente para llenar espacio. Sí. Pero eso no tiene ninguna fortaleza. Digo, a mí eso, yo soy un... A ti no te da seguridad y a mucha gente a mí no había le da que explicarme seguridad. eso. Son unos cuadros que ponen. Unos cuadros como los cojines de los... Levantan un almacén de hierro y van poniéndole... Van poniendo eso ahí, entonces arriba le tiran una carpeta de cemento, pero yo le preguntaba a un ingeniero pariente y él me decía, eso es para quitarle peso al edificio. Yo no entiendo. Yo creo que es para quitarle pesos al edificio, para quitarle al costo de y hay que ver si cumplen las regulaciones
anticiclónica, porque claro. David tuvo vientos de 5 puntos. A mí eso no me convence. Una estructura de cemento, desde aquí hasta allá, y con sus columnas, con todas sus cosas, con todas sus bases, con toda su varilla, con una composición adecuada de una mezcla, Sí. Porque a veces por no gastarse unos dineritos más, le ponen o menos varilla, o le ponen menos cemento, o le ponen menos materiales del que lleva. Y entonces esas cosas tienen que ser supervisadas. Y acuérdate, edificaciones que construyó Trujillo resistieron los bombardeos norteamericanos y todo. Todo. El mismo Puente Duarte. Claro, Un ejemplo el Puente Duarte. Y después, mira, ya el día pasado o meses pasados estaban remodelando el Juan Bosch, que lo construyeron el otro día. Sí, porque sí. sencillamente lo usan con materiales que no tienen la calidad. Por ejemplo, antes yo veía que una llave esa llave pública o privada, ese material ¿cómo es que se llama esto? Los hierros, los tubos galvanizados. Eran unos tubos que esos no tenían acabadero. Esos tubos no se acababan nunca, ni se podían poner marrón por fuera, pero no se oxidaban. Sobrevivían a muchísimas adversidades. Sobrevivían a todo. Y resulta que ahora las construcciones, apenas de 20 años y pico atrás, eso fue el otro día, las construcciones están, los propietarios y los residentes en sentido general, dueños o inquilinos, están pasando muchísimos dolores de cabeza porque hay unas tuberías que están incrustadas dentro del cemento que están podridas. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo esa situación en el edificio, eso es en el edificio Pedro Enrique Jureña, frente al Banco Ademi. Entonces, las 3 torres que construyó el gobierno del doctor Balaguer allí, esas 3 torres muy bonitas, muy espaciosa, con muchas, qué sé yo, muchas condiciones, muchos espacios perdidos, desaprovechados, más bien. Bueno, pero las construyeron. Entonces, ¿qué pasa? Ya las tuberías de agua, porque las tuberías plásticas están iguales, están intactas, esas no han tenido ningún tipo de problema. Pero las tuberías metálicas, por donde pasa, especialmente por donde pasa el agua supuestamente potable. Yo supuestamente potable porque ya uno no sabe. Danilo, y uno no se atreve a beber. Danilo, esas tuberías están podridas. Ya algunos vecinos han sacado, nosotros las sacamos en su momento, algunos las han sacado y tienen unos cráteres, unos hoyos. Entonces, esa agua, en vez de ir recta y salir por donde debe salir, lo que hace es que se desborda por los lados. Y entonces eso se riega en el cemento. Erosiona la estructura. Eso va erosionando la estructura, ¿no? Y que van calando del lado abajo. Sí. Y entonces a veces tú te encuentras con la incomprensión, a veces la falta de cooperación de algunos vecinos, porque señores, vivir en comunidad, eso es lo más difícil, lo más complicado. Tú puedes encontrarte con algunos vecinos de mucha prudencia, de mucha tolerancia, de mucha comprensión, de mucha sociabilidad. Pero tú te encuentras con unos turpenes a veces, que es una cosa tremenda, que aun cuando tengan muchos años residiendo, a la hora de que, bueno, hay que picar el piso, porque entonces resulta que el que decía, don Antonio Guzmán fue que dijo, eso hizo famoso una vez, que las gallinas de arriba, lo voy a decir como en el criollo que lo dijo, cagaban a la de abajo. Así es. Entonces resulta que, bueno, las gallinas de arriba, o en este caso los vecinos de arriba, si tiran agua para arriba, para abajo, mojan las matas, mojan abajo, tú puedes haber... A veces no tienen el cuidado. No, nunca tienen el cuidado, o aunque tengan el cuidado, pero hay cosas que son definitivamente inevitables. Si tú tiras agua para abajo, mojando las matas, vas a empuercar los cristales del vecino de abajo, y el vecino de abajo, la muchacha ya los ha limpiado. Y entonces eso va recurrentemente lo mismo, y se queja o se habla, se busca la forma, pero nunca la solución llega. Y entonces, bueno, con el tema de los tubos, eso son muchas oraciones, muchas cosas que hay que hacer, y mucho santiguar, y mucho apaciguar, y mucho socializar, para crear las condiciones de que vamos a sacar ese tubo que está podrido,
No, pero que a mí no me está pasando nada, que arriba no está, digo, no es que no es de arriba, es que ese tubo está metido por dentro del cemento y se está regando en el techo y sale por donde puede. El agua realmente sale por donde puede. Entonces es muy difícil la vivienda en comunidad. Por eso generalmente la gente, cada cual quería tener su casa, como en el campo, la parcela, cada cual lo suyo, sí. Porque es que no hay forma de que se pueda compartir las cosas con los demás. Yo no sé qué cosa es. Hay gente que todavía no ha internalizado la cultura de vivir en condominios. En condominios. Y resulta que definitivamente aquella política que se anunció muchos años atrás de crecer hacia arriba, de construir verticalmente, finalmente eso es lo que la realidad ha impuesto. Claro, claro. Y al contrario, ya vivir en una casa es un peligro, porque tú tendrías que dejarle un vigilante cuidándola. Tú no puedes dejar una casa ni siquiera con la muchacha del servicio, porque te mudan la muchacha con todo y casa, y entonces tú no tienes nada. Y si tú vas al exterior o al interior, te mudan, te roban todo. Entonces eso, no hay ninguna seguridad. Donde hay un poquito más de seguridad es en los apartamentos, porque hay muchas viviendas y hay mucha comunidad, sí, una comunidad amplia. Y aún así se meten en los apartamentos o algunas familias tienen problemas con los vecinos. Y como quiera, o los que asaltan, como estaban haciendo el día pasado en San Jerónimo, que no hemos hablado de eso. Sí. Al presidente de la República le preocupa el tema de los asaltos, dice que eso se va a enfrentar, que la política... pero realmente hay un desborde en este hay momento. Un desborde, se ha ido de las manos al asunto. Sí. Y entonces, oye, mandan una patrulla, en el caso de San Jerónimo, una patrulla de 17 agentes y 1 o 2 oficiales. Pero señores, la delincuencia relaja a las autoridades, porque eso pasa como a los policías abusadores que lo mandaban para los barrios, para un sector, un destacamento o una provincia, en cualquier comunidad, y había que trasladarlo. Lo trasladaban y trasladaban el problema a otro sitio. La delincuencia anda en motor, anda motorizada, sí, se anda moviendo para donde quiera. Y bien armada. Y bien armada. Si usted manda policías a San Jerónimo, debe ser policías en todas partes, porque usted manda policías a San Jerónimo, pero la delincuencia que anda montada se va a trasladar a otro sitio. Tú sabes que no sé qué pasó con las unidades Lince, que me consta que los delincuentes le tenían miedo. Que no son suficientes, Danilo, porque es que la delincuencia ha desbordado. Decía sí. El presidente con razón que, hay áreas que el tema económico ha traído, las pandemias, todas las dificultades económicas ha derivado en estas consecuencias, sí. Pero que es la solución de eso, que le están delineando soluciones, buscando soluciones, que eso tardaría unos 2 años. De aquí a 2 años están los atracos y los muertos al pecho. Sí. O sea que imagínate, y además de que Chu, de allá, desde el ministerio, yo creo que él es el coordinador del gabinete de seguridad ciudadana, él tronó allá en su poltrona y dijo que no hay recursos suficientes. No le están dando todos los recursos necesarios. O que no hay los recursos, no están llegando los recursos que se necesitan para... Ahora, Luis, yo insisto que es una cosa que me dicen que no está en el código, es la historia delictiva del perpetrador. Tú te encuentras que hay personas que tienen un prontuario delictivo, que han matado a 3, 4 personas. Y están en la calle. Y lo llevan por un robo. Y entonces lo juzgan solamente por eso. Lo juzgan por eso, no le buscan el pedigrí. Sí. Y entonces, además de eso, los policías se sienten muchas veces o impotentes o relajados, sí. Porque ven que aquel fulano que entró, que lo agarraron, viene y después un juez lo pone en libertad. No hay suficientes elementos probatorios, qué sé yo, pero mientras tanto hay 50.000 atracos, muchísimos daños, muertos, heridos, de todo. Entonces, yo realmente, en lo que se investiga el caso, yo estoy con la tesis, y en honor a la democracia, que siempre la he manejado, con la tesis de nuestro querido amigo Guillermito Guzmán Fermín, cuando fue comandante en San Francisco de Macorís, que delincuentes que agarraban, delincuentes que le daban un tiro en un pie, ya estaba el tipo marcado. Sí. Y entonces ahí se amedrentaba, y por lo menos el otro que venía atrás, entonces lo pensaba 2 veces para no perder un pie o no perder la cabeza. Sí. A Guillermito lo criticaron muchísimo, pero yo creo que hay que hacer una estatua a Guillermito. Y no estamos haciendo apología
a de esto, métodos cavernarios, a esos métodos, pero en definitiva, pues métodos prácticos, porque recordemos que la policía también tiene sus métodos prácticos. Está la policía institucional, que tiene una cara que manejar, que tiene una cara que proyectar, y la policía que tiene, entre otras cosas, los chuchos aquellos que ya ninguno, fulano, fulano y fulano. ¿Con quién tú quieres que te entre? Con ninguno, búsquemela a ninguno. Entonces le buscaban a ninguno. Entonces ninguno se lo dejaban caer en las escotillas. Y entonces, imagínate, pero bueno, uno no aboga por esas cosas. Pero bueno, hay ciertos momentos en que situaciones obligan. Hay personas, delincuentes con un puntario delictivo que no lo brinca un chivo, y tú lo ves tan campantes como yo digo, y siguen cometiendo delitos. Delitos y muertes. Entonces yo ahí es donde entra la practicidad mía, el practicismo mío, de que bueno, es entre muertes y muertes, o la vida y la vida. Ahí es donde está el tema. Sí. Entonces, ¿qué hacer con esta gente? Esta gente está gastándose dinero en ello. Es un gasto tremendo en alimentación, en protección, en la seguridad para mantenerlos allí. Sí, porque una de las cosas brillantes que hizo Jorge Blanco fue quitar el trabajo público. Que eso es terrible. ¿Qué? O sea, gente que debería estar aportando, haciendo bollo, trabajando. Bollo y de todo. Sí, haciendo un trabajo útil a la sociedad, sí, para reparar los derechos humanos. Porque yo no te voy a decir a un ciudadano que esté por otras cosas, pero esos tremendos delincuentes que andan en la calle haciendo, y ahora andan en trulla, de 6, 7, 8 al mismo tiempo. Motorizados, porque entonces es una forma también de distraer a la policía. Cuando aparecen, aparecen 8 motorizados y se disgregan, y entonces la policía no sabe cuál fue, no sabe a cuál echarle mano. Pero tú sabes que ahí ha faltado la labor de inteligencia policial, porque muchos de para ubicar dónde vive esa gente. Sí, y en todos los barrios son ubicables, conocidos y reconocidos. Claro. Y entonces a leerle la cartilla antes de que ocurran las cosas. Fíjate tú que cuando asaltaron a Mari y a Sila, cuando vio el video, uno de los policías más viejos dijo, no, pero ese es el cojo. Ese es el cojo. ¿Sí? Pero así él vive, yo sé dónde, y lo fueron a buscar y ya. Claro. Y entonces ese es el tema, que realmente no hay tanto, hay 38,000 policías. Se ha mejorado el salario, hay la intención, se fue promesa de campaña de Abinader, llevarlo a $500. Los policías se ha mejorado, todavía falta una colita, pero es que eso no es suficiente, porque definitivamente la delincuencia ha desbordado muchas veces por la falta de trabajo, muchas veces por la falta de formación hogareña. Pero la mayoría de veces, Luis, es por la codicia, porque nosotros nos hemos acostumbrado a que, y eso tiene que ver con la perversión de los medios de comunicación. Claro. Tú encuentras el daño que muchachos que son cantantes urbanos, pongo la comilla, andan de repente en una jipeta Mercedes-Benz carísima y nadie sabe dónde salió esa plata. Entonces eso va a los barrios, entonces presiona. Esos tigres quieren buscar sus Mercedes. Y tienen como los símbolos, ¿cómo se llama esto? Los ídolos de mucha gente. Dice, pero fulano de tal. Eso era cuando venían los cadenuces que venían de por allá, y que bueno, esos tigres vienen con muchísimo cuarto y dieron sus palos y sus cosas por allá, y cuando vienen con una pistola, solicitan la pistola, porque no era sin autorización, con permiso, le daban el permiso, andaban con un jipetón, pues yo qué, mucha cadena, una greña desaliñada y muchísimas cosas, tirando papeleta para arriba, con una muchachona bien presentable al lado, con poca ropa y con muchísimas cosas. Y ya andan a veces sin ninguna en la jipeta. O sin ninguna, entonces... ¿Tú te acuerdas que yo fui a la clandestina? Que los policías dicen, comandante, venga a ver esto. Venga a ver esto. Y entonces, bueno, y una vez la turista que andaba por allá en la zona turística del este, que andaba sin ropa en la cosa, entonces andaba a fuego con la cosa. Había una rusa, había una señal de tránsito, la conductora andaba tan cerca de la cosa que la muchacha le llevó la cabeza. La señal de tránsito. Entonces, ese desorden, entonces hace falta más vigilancia,
Me dirán, habrá que poner un policía en cada palo de luz, o un policía en cada esquina. Yo no creo que tanto. Esa es la policía de crucero. Debe ser policías que tengan un cuadrante y tengan comunicación constante con unidades móviles de desplazamiento rápido. Debe haber policías en determinados trayectos que estén conectadas, haya una interconexión. Se supone que la hay, pero que no solamente esté comunicado los policías que estén, por ejemplo, en la ruta presidencial, que todos están comunicados. O sea, y hay un control. Deberían estar comunicados todos. Sino que los policías, en sentido general, no estén en los cuarteles, ahí guardados, esperando que haya que mandar una patrulla a un sitio, sino definitivamente hay unos combustibles que hay que quemar y unas gomas que hay que gastarlas, dando vueltas. Sí. Tienen que estar patrullando o por lo menos ubicados en cierto, si quieren que no den tanta vuelta, pero si ellos están bien comunicados y en un punto determinado, como tú dices, cubriendo determinados cuadrantes, unos están aquí, otros están en tal sitio, y cualquier situación sospechosa, uno llama al otro, y entonces, ¿por qué es que tiene que haber cierto control? Además que estén bien montados para que a estos tipos que andan motorizados le puedan realmente echar mano. Así y que cuando a esa gente le echen mano, la pasen bien mal, porque es la única forma, Entonces, yo quiero conectar de todas maneras todas esas situaciones que el presidente la asoció con las precariedades económicas, los problemas de pandemia, todo ese tipo de cosas, la pérdida de empleo, eso es verdad. Pero hay muchísima gente que salen dañados porque vienen de fábrica, sí. Otros lo daña la sociedad por permisiva, por muchísimas cosas, por infuncional, muchísimas cosas. Pero mira aquí lo que aparece, un estudio, los padres cada vez más ausentes en los hogares, en los estudios, fue un estudio de la ONU, ¿verdad? La Oficina Nacional de Estadística, no participan necesariamente en la crianza de los hijos, no lo acompañan necesariamente. Ese estudio creo que fue del 2019, pero eso cabe para el 20 y para el mismo 21. Sí, una de las instituciones básicas del orden social es la familia. Nosotros estamos teniendo problemas en la estructura familiar desde hace tiempo. Pero por muchísimas cosas, Danilo, son muchos los factores, muchos los factores que inciden ahí, porque recordemos que, por ejemplo, para desenvolverse, en el caso de las parejas jóvenes profesionales, que lo están pasando, y yo me conduelo de ellos, porque los que tenemos hijos o familiares que son jóvenes y que tienen ya hijos y que entonces tienen que ir al colegio, a veces tienen los niños en dos colegios diferentes, entonces esa gente tiene que punchar una tarjeta en un trabajo, esa gente tiene que pasar los problemas de los tapones, tiene que llegar a tiempo con el niño al colegio, pero tiene que irlos a buscar a las 12:30 a X hora, tiene que irlos a buscar antes de la hora de salida de los padres. Entonces esa gente tiene que pedir un permiso para ir a buscar a los hijos. A veces es difícil. Y se encuentran con unos tapones. Y entonces deben ir a comer y le dan una hora para ir a comer. Entonces en esa hora de ir a comer, tiene que buscar el niño, ir a la casa, comer o mal comer, y entonces enfrentarse a los tapones, a veces en eso. Y antes de salir, dejar al niño en la disposición de hacer tareas. Claro, y además enfrentarse a que te vayan anotando, que si tú llegaste 15 minutos, 20 minutos tarde, que te vayan llevando un récord, para que en un momento determinado te digan que tú tienes un desempeño que es cuestionable, porque que tú llegas tarde, tú tienes muchos problemas, y que todas esas cosas se van acumulando. Así es. Los padres tienen, esos jóvenes padres, que nosotros yo fui muchísimo al Colegio Loyola, al apostolado, a reuniones, y mi esposa y yo, en su momento, uno u otro, o los dos al mismo tiempo, que hay que ir a eventos, que hay que socializar, que hay que ir a reuniones de tales o cosas, de evaluación, de muchísimas cosas, y para leerte el catecismo, para leerte toda la regla de juego, para ver cómo anda el muchacho, para que yo. Entonces, esos jóvenes que trabajan, les choca muchísimas veces esas invitaciones a colegio, porque no pueden estar ausentes, y que los padres tienen el día del padre, el día de la madre, el día de qué sé yo qué cosa. Hasta del abuelo, Luis. Todas esas cosas que se hacen en los colegios.
tienen esos jóvenes sacrificados que salir de su trabajo a estar presentes allí. Muchas veces somos los abuelos que tenemos que representarlos. Yo, por ejemplo, le planteaba a mi hija ahora, puso en el colegio la niña, que ya 5 para caminos de 6 años, en otro colegio, ya cambia de colegio, ya salió de parvulito, para ahí va el más chiquito ahora, pero entonces ella tiene que ir a otro colegio ahora. Entonces yo le dije, pero primero el dolor de cabeza de lo que tiene que pagar, que si yo cuántos miles de dólares tiene que pagar al año, porque ahora es por cuota, que al año que sé yo cuánto. Y esos muchachos no ganan para pagar esas cosas y quieren ponerlo en un colegio bueno. Entonces yo le dije, pero le comenté, porque ni siquiera no me decía dónde era que iba a poner la niña, hasta que yo me enteré de carambola después. Que en el colegio tal, X por ahí, buscando un colegio bueno, pero un colegio bueno que está metido en una calle, en el cuadro de la ciudad aquí, donde la parte, ¿cómo se llama?, metropolitana, donde en el cuadrante de la ciudad, donde el tráfico es más complicado. El polígono central. El polígono central, donde el tráfico es más complicado. Bastante. Horas pico a todas horas. Entonces, salir a buscar muchachos, porque hay veces que esos jóvenes padres no pueden ir a buscar a los niños, porque le choca con una reunión de urgencia, de emergencia o de importancia número uno, en el trabajo. Entonces tienen que buscar el abuelo, el vecino o alguien, el familiar. No, esos son Entonces yo le digo, pero ¿por qué tú no pusiste esa niña detrás, el colegio X, detrás de mi casa? Que mi casa cubre 2 calles y hay un portón atrás, incluso el día que yo no pueda o no vaya a la abuela. Señores, yo estoy hablando de cosas familiares, personales, pero eso le atañe a toda la familia. Sí. Es un tema es una genérico. Situación genérica. Por eso lo hago de común, digo público, porque es un tema realmente que envuelve a todos. Entonces yo decía, si hay un tranque un día de una reunión y de un choque con una serie de problemas del día, no solamente los abuelos, hasta la muchacha del servicio coge la llave del portón, el control, abre la puerta de atrás del colegio está ahí mismo. Ponlo ahí, que es un buen colegio, porque los de Cacercaray vienen ahí a traerlos. Sí. Entonces, si nosotros estamos al lado del colegio, que es buen colegio. Sí. Entonces, ¿por qué no? No, lo puso por allá. Tú verás jalones de greña más adelante. Bueno, pues estaba con el estudio, finalmente, para que vayamos a la pausa, con el estudio del 2019 de la ONE, que no se cumple con el acompañamiento educativo y tampoco con la jefatura de las familias. O sea, niños que se están criando con la abuela, niños que se están criando con una tía, con un familiar X, y no hay una jefatura de los padres de los niños ejerciendo sus calidades y sus responsabilidades. Entonces, esos muchachos muchísimas veces salen buenos por obra de Dios. Sí. Oye, porque realmente son muchachos que se han criado quizás medio a la Bartola o realengos, prácticamente. Entonces, así es que andamos, y eso lo refleja un estudio de la ONE, y no está lejos de la realidad, por ahí que andamos. Bueno, vamos, director, a pausar. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona,
cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, Danilo, estamos en tiempo de reformas, anuncios de reformas Sí. anunciados por el presidente de la República. Es una decisión que él ha adoptado y como, bueno, líder político de la nación, ha estado tratando de concitar el respaldo, la colaboración del liderazgo nacional. A alguna gente le pareció raro que si él fue el que convocó el diálogo no estuviera No el estuviera día. presente. Dice que va a asistir. Pero ya eso se va a resolver. Hay una razón. Es que primero ya se sabía que se iba a perder un poco el tiempo allí y había que organizar, llevar los materiales, organizar los materiales, una serie de cosas. Si ese día no iba a haber mucha actividad realmente. Central, o sea, de la parte central que se iba a tratar. Entonces el presidente por eso quiso economizarse ese tiempo, pero sí ya anunció que para el día 15 creo que está anunciada la próxima reunión, va a estar presente. Es lógico porque él debe dar el ejemplo y darle el calor, porque recordemos que el peso político de su figura, el peso de su figura política, tiene que, y sobre todo él es el líder de la nación. El líder de la nación es el convocante, entonces por tanto debe estar allí. Realmente esto, tú sabes que alguna gente también, otros extrañaron que no estuviera el presidente Fernández y que no estuviera Danilo. Bueno, pero ellos se hicieron representar. Sí. Parece que ellos cogieron la seña y sabían que no iban a estar presente el presidente. De todas maneras, el tema está en que el presidente tiene que manejar estas cosas, digo yo, con aprovechando el peso específico de su liderazgo, pero sobre todo creando el clima de confianza y de credibilidad para que esto pueda ser efectivo y para que los llamados a los convocados puedan asistir. Sí. Y en ese sentido, una parte de la colaboración comienza por dentro, comienza por la propia organización, el PRM en el poder. Por ejemplo, evitando torpedeos o discursos u opiniones que puedan empañar la sociabilidad y la afinidad allí. Porque, por ejemplo, una declaración de Hipólito Mejía, que él no se iba a sentar cerca de fulano de tal. Inadecuado e inapropiado. Oye, inadecuado, inapropiado, una cháchara, Sí. Es una forma de restarle importancia a lo que se iba a tratar allí, Sí. a la importancia al evento, a la convocatoria. Además de la trascendencia que se supone que se va, de los temas que se van a discutir, no es para estar con ese tipo de banalidades. Porque entonces, bueno, para evitar, entonces tú no quieres estar cerca de mí, ni yo, entonces yo no asisto y me evito ese problema y no entro en esas disgregaciones o disquisiciones sin ninguna necesidad. Es una cháchara política de quien probablemente no tenga mucha cosa que hacer. Entonces, en eso hay que ser cuidadoso. De todas maneras,
el presidente, que particularmente a mí me escribió unas líneas para mañana, me escribió que había que no conocerlo Sí. para pensar que él pudiera tocar el tema de modificación de la elección presidencial. A mí en lo particular me satisfizo, pues eso me escribió a mí de manera particular, como ya he dicho un par de veces aquí, pero me satisfizo que al ver en la convocatoria hecha al liderazgo nacional a través de Rafael Toribio, él aclarara que no va a permitir ni hay dos cosas que dice, no permitirá ni aceptará que hayan modificaciones al artículo 174 de la Constitución en lo referente a la elección presidencial. Entonces yo pienso que eso de por sí, como yo le planteaba a él, que yo le decía, comparta esa afirmación con el gran público, porque esto va a llevar tranquilidad a la gente que pueda tener dudas. Entonces, ¿por qué alguna gente tiene duda, Danilo? Porque el presidente dice, bueno, esto se va a convocar no para tocar esto y esto y esto y esto, sino para hacer esto, esto y esto, especialmente darle independencia al Ministerio Público. Que ya el presidente dijo que, bueno, en la práctica, en lo legal, en la práctica no, en la parte legal está la independencia, lo que hay es que dársela a las formalidades, pero que este no es el momento de tocar eso. Entonces, ¿por qué alguna gente tiene ciertas reticencias, ciertos temores? Porque a pesar de esa garantía que da el presidente de la República, hay que entender, Danilo, que en términos formales, en términos institucionales, en términos legales, la Asamblea es soberana. Así es. Una vez convocada, aunque fuera convocada para conocer esto y esto, fíjate que el presidente propuso 12 puntos, ya van 13, alguien sugirió otro punto más, creo que el tema electoral. Bueno, está bien, ya van 13, pero había alguien del Partido Reformista que estaba proponiendo que quitaran o pusieran, qué sé yo, dos periodos y nunca jamás, o qué sé yo. O sea, volver a tocar la tecla. A menos de que, Luis, si se abriera la posibilidad de tocar ese punto, tú no puedes... No, y tú abres la compuerta. Abre una compuerta de gente interesada en tú abres un abismo, no una compuerta. Bueno, sí. Tú abres un abismo para cualquier cosa. Y entonces, insisto y vuelvo sobre lo de la soberanía que tiene la Asamblea una vez convocada. Tiene la potestad para aprobar cualquier cosa. Sí. O sea, se lleva un temario, el líder de la nación, presidente, autor de la convocatoria, dice, esto es lo que vamos a tratar, pero la Asamblea se convocó allí, ya se instaló y es soberana. Y pues si vamos si tiene votos, es capaz de cualquier cosa. Por eso es que siempre hay sospechas, siempre hay dudas. Entonces yo creo que de todas maneras el presidente tiene la palabra empeñada, tiene que ejercer allí el liderazgo, agarrarle la boca a alguna gente, sí. Para que, además de que tendría que emplearse al fondo para conseguir los votos, para aprobar los puntos que quiere. Por ejemplo, ahora plantea el presidente que está interesado está decidido a impulsar la reforma fiscal y asimismo a introducir cambios en la seguridad social. Yo creo que las dos cosas son importantes. Hay una que le tengo un poquito de temor, que es al de la reforma fiscal, que siempre he estado amagando, sino porque hay gente que quiere su reforma fiscal como el traje a la medida. Sí. El presidente aclara, por suerte y por cierto, que quienes tienen que cargar con cualquier aumento de los aumentos de impuestos son los que más pueden. Eso sería lo razonable. Así es. Pero no todas las veces así. Generalmente pagan la java o la cuava la clase media y mucho más los de a pie, los de abajo, la clase menos pudiente. Entonces, esos que más pueden, generalmente pueden tanto que pueden doblarle el brazo a los autores de la iniciativa legislativa y terminan imponiéndose. Pero que no solamente eso,
resulta que también hay ellos pueden tanto que consiguen una serie de exenciones. No solamente de que aquí se subsidia a través de los programas sociales a los menos pudientes, a aquellos que infelices que no tienen ni en qué caerse muertos, sino que esas grandes empresas están siendo subsidiadas y ahí se habló en algún momento de que, por ejemplo, las exenciones que se le pusieron a la zona franca, a las zonas industriales, por ejemplo, eso se supone que es hasta un punto, hasta que, a los hoteles, hasta que la empresa arranque. O sea, hasta que se consolidaran, y creo que así lo dicen muchas los de esas cosas se quedan, pero se han quedado se quedan por eternamente. secular y seculorum. Sí. Entonces, eso no puede ser. Entonces, eso hay que revisarlo. Justamente, por ahí lo tengo, que lo plantean el Banco Mundial y la Oficina de Desarrollo, no de la comunidad, sino de donde lo tengo por ahí, que se está planteando una revisión de las exenciones, que se convierta esto en una prioridad, la revisión de las exenciones a las grandes empresas. Es el Banco Mundial y la agencia la agencia francesa de desarrollo. Le están haciendo la recomendación. Usted quiere buscar cuartos, vamos y buscar que los dineros rindan más y que los impuestos rindan más. Vamos a quitarle un paquete de esas exenciones que tienen una serie de guanajos, que tienen muchísimo. Aquí se establece una serie de empresas, de grandes empresas. Bueno, queremos la inversión extranjera, sí. Bueno, pero vamos a facilitarle las reglas de juego. Una ventanilla única para que hagan todos los papeles, una serie de cosas. Pero, y si hay que darle sus exenciones hasta un punto, pero comprándole combustible. O dándole, o sea, ellos no pagan combustible, pero nosotros, toda la población, sí, nos cargan los combustibles. Siento que sé yo, ¿cuántos pesos adicional solamente de impuestos te hay que pagar por cada galón de gasolina o de gasoil? Y entonces hay empresas con combustibles exonerados para resolver los problemas de producción, los problemas propios de la empresa, pero también para hacer negocio más para adelante, para transferirle eso, parte de esos beneficios a otro sector. Pero ¿quién ha visto eso? Entonces, eso, como dice el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo, hay que revisarlo. Sí. Bueno, pues por demás el presidente Abinader plantean esa reforma, que por eso es que él ha dicho que son necesarias las reformas. Otros han dicho que hay leyes pendientes que tocan. Todo eso debería revisarse en ese sentido, para no sobreabundar. Para no sobreabundar y no curcutear la Constitución. Exacto. Como decía el magistrado Milton Ray Guevara en días pasados, y yo lo repito mucho a él, y tengo que irlo a visitar un día de esto. Él decía, pero es que hay una cantidad, un montón de leyes que son mandatorias por la propia Constitución. Mira, el mismo artículo 170 que consagra la autonomía de la Procuraduría General de la República, eso es con como dice el presidente Fernández, con algunas leyes especiales. Con leyes especiales. Con mecanismos dice que tiene que tener su policía, que qué sé yo qué cosa, no la policía solamente los vestidos de azul para auxiliar, sino que tenga su policía, que tenga autonomía presupuestal. Entonces, incluso el mecanismo de elección basado en eso se puede regular. Porque ahí no hay autonomía cuando que le subieron tanto a la Procuraduría este año porque en el presupuesto, porque bueno, el director del presupuesto consideró que hasta allí podíamos extendernos. No, espérese, la Procuraduría solicitó tanto, vamos a ponerle eso en su cuenta, sí, aunque sea prorrateado mensualmente, pero tanto, ahí está. Entonces usted hace con eso lo que usted entienda, conforme a las necesidades institucionales. Pero cuando haya que estar dependiendo, como la Junta Central Electoral, presidente, manden unos cuarticos. Sí, que a propósito, dice el presidente de la Junta Central Electoral que esté esperando que el gobierno lo invite para ir. Como que yo creo que debería... Deben invitarlo porque sí, hay un tema, sí, y sobre todo ahora que metieron el tema, yo creo que lo dijo fue porque ahora incorporaron el tema el punto 13, el tema de la ley electoral y de partido. Sí, entonces hay que meterlo ahí. Hay que llevarlo. Entonces, bueno, no hay esa urgencia y esa necesidad tan imperiosa de modificar la Constitución, porque si fuéramos a desmenuzar punto por punto cada cosa, la Policía Nacional tiene una ley orgánica, y esa bendita ley no se puede reformar
sin tener que tocar la Constitución. ¿Para qué? Yo creo- Por ejemplo. Yo creo que sí. Entonces yo te pregunto, aquí también el presidente dice, y yo estoy de acuerdo y lo hemos tratado 50,000 veces aquí, cambios a la bendita, no puedo decir lo otro, la otra palabra, pero bendita, vamos a bendecirla, seguridad social. Cambios a la seguridad social. Bueno, pero, y no hay una ley de seguridad social. Sí, eso se puede trabajar. Esto es para trabajar hacer más cada factible. tema. Que incluso hay que cambiar cosas porque, por ejemplo, fíjate, derivado de eso, ahí está Waldo Arieri y el Colegio Médico Claro, llamando a un que paro. tiene razón. Porque ellos No piden un tienen 60 razón. y le dan un 13 y dicen, No pero tienen yo no. razón a la huelga, porque no es momento de huelga, No, en COVID. debería ser otra pero se forma. están agarrando de ese clavo caliente porque de algo tienen que agarrarse para hacer la presión. Así es. Entonces, bueno, y más él que Hipólito le puso Waldo Huelga. Ya él se había amansado un poco. Beligerante. Pero, claro, pero tiene razón, porque Sí, claro. es que las ARS cubren. Son abusadoras. Son abusadoras. Yo he oído una gente ahí cuyo papel es defender eso, pero claro, le pagan para eso. Pero ellos no tienen razón, no tienen justificación. Los médicos tienen razón porque es que por eso le están cargando a los pacientes, aunque tienen el seguro, le están cargando un paquete cuarto. Yo te dije el otro día que yo recuerdo cuando pagaba 20 pesos, 100 pesos, que yo cuánto, 1,000 pesos, 2,000 pesos, y ya yo no sé por cuánto va eso. Adicional a lo que tú tienes, o sea, tú tienes que pagarle eso al médico, adicional a lo que le cargan al seguro. ¿Por qué que al seguro le cargan unos cheles? Porque también yo creo que hay unos paquetes de médicos, esos gurús que ganan demasiado cuarto. ¿Cómo es posible que un médico tenga que cobrar, especialista, que se quemó la pestaña y las orejas y todo lo que tú quieras? Pero ¿cómo es posible que tenga que llevarse en un país pobre todavía como este, tenga que llevarse o tenga que cobrar 4 y 5 mil pesos por una consulta? Y que además de eso, que era algo que quería decir otro día que después se me olvidó, me acordé cuando estaba en mi casa, hacerlo, le plantearon a la esposa de mi hijo que si podían a un ¿cómo que se llama de esto? Un neumólogo, que si podía ser virtual, o sea, higiénicamente, o sea, tú no te van a poner la mano en el ombligo, en la Ni te van a poner los aparatos. ni te van a poner los aparatos, sino respire o que sé yo qué. Entonces, oye, No, eso no puede ser. pero ven acá, entonces, Danilo, para cobrarte 4 y 5 mil pesos, 20 consultas, multiplícate 5 por 20. No, ¿Cuánto te da? Es un dinero. son Oye, 10,000 usted no pesos. tiene derecho a llevarse 100,000 pesos 100,000 pesos en un día. en un día. Usted puede ser un especialista de la NASA, de lo que sea, haber estudiado donde fuera, pero usted no tiene derecho en un país como este. Es que no tiene derecho, porque eso es abusivo y una galleta sin mano a los otros profesionales. Por ejemplo, los profesionales que ganan por ahí un salario Y a de las miseria. necesidades del Y país. las necesidades del país, la emergencia, el estado de emergencia que vive el país. Oye, es un abuso que se lleve un profesional, un médico, y me perdonen los ricos médicos, los que son ricos, no los que están en la cochinchina, por ahí que todavía aspiran a ser ricos, porque todos aspiran a ser ricos. Sí. A llevarse 100,000 pesos para su casa. Eso es un solemne abuso aquí en este país. Solamente aquí se puede permitir. En ningún sitio, en Estados Unidos no se llevan 100,000 pesos. No se lo llevan. No se lo llevan. 5 días a la semana es $500,000 de pesos a la semana. Claro, $500,000 de pesos a la semana. Sí. Entonces eso no es derecho. Me dirán que son que es un grupito, que son, sí, pero ven acá, con mayor razón todavía, Sí, para tener más condescendencia, usted tiene que, ¿y dónde está el desprendimiento suyo? Y entonces, o lo otro, en efectivo, para no cotizar. Ahí es que tiene impuestos internos que emplearse a fondo. A eso es que aplica lo que dice el presidente, que los que más pueden son los que más tienen impuestos, tienen que pagar. Y eso no pagan impuestos generalmente, porque evaden el asunto, porque tú vas a la consulta, tú vas con tu tarjeta, yo voy con mi tarjeta de crédito, no, en efectivo. En efectivo, pero ¿cómo es eso? No debe ser. No debe ser, porque tú generalmente tú no andas con cuarto efectivo. A mí me ponen a boca abajo, yo lo he dicho muchísimas veces. Te sacude aquí no Me sacuden y no salen 5 cheles. No 5 pesos, no 5 cheles no salen. Entonces pues yo no ando con dinero, yo ando con papeles. Con dinero plástico. Dinero tarjeta plástico, de sí. crédito. Que muchas veces, imagínate en el campo,
chequera y tarjeta de crédito en el campo. No, yo tengo que evitar un asalto en el campo, no, yo no tengo nada de eso. No se puede andar con dinero. Entonces, yo insisto. Acuérdate que un sobrino de Freddy Veragoico lo mandaron preso porque un colegio obligaba a que le llevaran el dinero en efectivo y él fue a hablar por sacarlo. Eso tiene que ser prohibido. Sí, yo iba a sí. comprar una cal, y yo traigo siempre los temas personales aquí. Una cal agrícola para los aguacates, a una fábrica que hay, Industrias GAT, vamos a hacer el anuncio público, a ver si mejoran las cosas. Ellos no tienen cuenta, yo tengo cuenta en el Banco de Reserva, valga el anuncio del tolete de banco oficial que tenemos. Y entonces ellos tienen en el Banco Popular, que también es bueno. Sí. Pero la cuenta de la empresa, a ti te obligan a que sea en el Banco de Reserva. La normativa oficial no es que sea en el Banco Popular, es que sea en el Banco de Reserva. Entonces, tú no puedes pagar con cheque. Un cheque timbrado de la empresa. Sí. Usted está registrada como empresa, ¿verdad? Regulada, y yo estoy regulado como empresa. Claro. Entonces, de empresa a empresa, ¿cuál es el problema? Pues yo no voy a dar un cheque sin fondo. Si ahí está, y usted me tiene con toda la... Sí. Y eres cliente. Y soy cliente de allá. Entonces, y eso hay que compartirlo también, porque hay muchos productores que sufren la misma cosa. Entonces, entonces va a venir un chofer de Ocoa a buscar la cosa. El chofer tiene que tener ya el volante de depósito, que hay que depositarle. Bueno, pero espérate, entonces si tú tienes tu cuenta de la empresa y es algo de la empresa en el Banco de Reserva, entonces tú tienes que sacarlo del Banco de Reserva y entonces ir al Banco Popular a depositar. O dice, si no, tiene que pagar en efectivo. Pero ¿por qué usted tiene que pagar en efectivo? No puede, no Entonces, debe ser. o sea, aquí se la ponen difícil a la gente. Aquí no se facilita la cosa. Aquí es una complicación. Me dice el director que huyendo vamos a la pausa. Vámonos. Cuidamos. Por la pandemia el turismo se detuvo. La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quito. Bueno, el tiempo es el que manda, el tiempo es una cosa tremenda. Bueno, vamos a esperar lo mejor de este diálogo, que haya la participación bastante concurrida de los distintos actores políticos y sociales del país, y que si la Constitución finalmente se va a modificar para las cosas que está diciendo el presidente, que no se le ocurra a nadie. Hay ya la confianza, la satisfacción de que el presidente ha dicho que el tema del artículo 174 atinente a la escogencia presidencial no se va a modificar. Entonces sí, ya eso lleva un poco de tranquilidad, a pesar de lo que yo dije ahorita de las facultades que tiene la soberanía que tiene la Asamblea, pero sí deja sentado el presidente un elemento importante que quita de ruido y de perturbación las intenciones de algunos de meter el ingrediente de la habilitación del presidente Medina. Aunque ya
y se cumple lo que yo decía, de parte de los temores, porque las cosas están muy abiertas. Ya un representante del Partido Reformista estaba hablando de modificar el tema político. Realmente hay que aprovechar esto para bien, no para mortificar, para enturbiar, porque por demás tenemos que mantener tranquila el fortalecimiento institucional, la paz social y la gobernabilidad. Eso es innegociable. Hay muchas otras cosas, pero bueno, finalmente en agosto bajaron las muertes, bajaron los internamientos también, aunque en los últimos días se ha estado perfilando los internamientos. De manera que hay que cuidarse ahora para evitar que haya un rebrote y volvamos entonces para atrás. Vámonos entonces y nos encontramos en vivo ya el lunes, si Dios quiere.